Que Dios te continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Nancova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, para mí es un placer estar una vez más por este lugar, compartiendo más un tema de la palabra de Dios. Hay una preocupación en mi corazón grande. Mira aquí el tema: desenmascarando las falsas doctrinas. Ese es nuestro tema, desenmascarando las falsas doctrinas. Amado, hay una preocupación grande en mi corazón, y esa preocupación me lleva a perder el sueño, me lleva a desconcentrarme al día a día, viendo cómo muchas personas hoy en día están viviendo el evangelio, están viviendo su día a día, y es triste y lamentable cómo personas que se hacen llamar cristianas, que se hacen llamar hijos de Dios, andan de una manera que es terrible, porque algunos roban sin pistola, otros mienten, otros hacen otras cosas. Y no es que yo aquí vine a acusar y a condenar a nadie, sino que lo que estamos viendo hoy en día es tan terrible que nosotros debemos tener mucho cuidado. Tanto las personas que no conocen de Dios como las personas que hoy están en los planes de Dios. Primero, las personas que están en los planes de Dios hoy en día congregándose en iglesia deberían de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando predican la palabra de Dios, cuando predican el evangelio, cuando tratan de imponer algo que no está de acuerdo a la sana doctrina, hay un problema serio. Y ese problema tiene que resolverse. Hay personas que oyen la palabra de Dios, hay personas que oyen a un pastor, a un predicador, y saben cuando el hombre está hablando de Dios. ¿Por qué saben cuando el hombre está hablando de Dios? ¿Porque tiene entendimiento? No, amado. Porque tiene en las manos la Biblia. Tiene en las manos la palabra de Dios, y algo que no está de acuerdo a la Biblia, algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, yo no puedo aceptar algo así. Yo no puedo aceptar, no estoy obligado a aceptar nada que esté fuera del contexto de la Biblia. Por eso es que nosotros hoy aquí vamos a saber cómo desenmascarar a las personas que predican una falsa doctrina. Y la primera cosa que nosotros vamos a aprender cómo desenmascarar a alguien que esté predicando una falsa doctrina es por la palabra mismo. Antes de hablar el texto donde vamos a exponer nuestro tema, este es un mensaje para las personas que no conocen a Dios todavía. Dios es veraz. Dios quiere salvarte. Dios preparó un plan de salvación para la raza humana. Y no todo aquello que te hace desistir del llamado de Dios es de Dios. Hay gente que no conocen a Dios, pero conocen a muchas personas que están haciendo lo que está errado. Y tienen la excusa de decir que no van a entrar a una iglesia a recibir una palabra de parte de Dios porque está viendo cosas, ya supo de cosas, y es por eso que se retraen y dicen: yo no voy a ser cristiano así. Y en parte tiene razón, pero cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios, amado. Cada uno de nosotros vamos a morir un día y vamos a estar frente a Dios. Pastores, evangelistas, profetas, la gente que nunca sirvieron a Dios. Todo el mundo un día va a compadecer delante del tribunal de Dios. Nota, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, Cristo te ama. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 17 versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las sagradas escrituras para ver si estas cosas eran así. Me impacta la vida de esta persona de Berea. Pablo era un predicador del evangelio. Pablo predicaba a Cristo a donde él llegaba, porque Pablo sabía la responsabilidad que tenía como predicador. Hay muchas veces que yo no quiero predicar más, no quiero hablar más la palabra de Dios, el evangelio a las personas. Pero ¿cómo hago si tengo un llamado de parte de Dios? Tengo una vocación de parte de Dios. Aún lo que yo no quiero hacer, tengo que terminarlo haciendo. Porque para eso fui diseñado. Para eso fui llamado de parte de Dios. Nota, el apóstol Pablo predicó en Tesalónica. Y en Tesalónica habían personas, judíos y no judíos. Para que me entiendan, habían personas creyentes de Dios y personas que no eran creyentes del pueblo de Dios. Y las personas que eran del pueblo de Dios, la mayoría se levantaron en contra del apóstol Pablo. Porque Pablo en las Sagradas Escrituras, cuando Pablo predicaba el evangelio,
Pablo no predicaba del Nuevo Testamento, de Mateo, de Marco, de Lucas, entiéndase. Pablo no predicaba el libro de Hebreo, de Apocalipsis, entiéndase. Cuando Pablo predicaba en el Antiguo Testamento. Y Pablo extraía del Antiguo Testamento, extraía a Cristo. Pablo presentaba el Antiguo Testamento para extraer a Cristo del Antiguo Testamento y presentárselo a las personas. Y me llama la atención que las personas que están oyendo el Evangelio en Berea, cada vez que Pablo predicaba, ellos leían cada día aquello que Pablo predicaba. Entonces, si el tema es desenmascarando la falsa doctrina, ¿cómo es que hoy en día muchos creyentes se están dejando engañar de falsos maestros? Es la pregunta que yo hago. Si algo no está de acuerdo a la sana doctrina, ¿cómo es que muchos creyentes hoy se dejan engañar? Ustedes pueden comentar aquí en la cajita de comentarios. Déjenos sus comentarios. ¿Cómo es que hoy en día las personas que leen y dicen, opa, vos para aquí, para ahí, bájale 2, porque aquí no dice eso? Esa persona lo ponen en disciplina. Esa persona lo llaman de ladrón. Esa persona lo llaman de revelado. Amado, ¿será esto así? Aquí no vemos al apóstol Pablo. Yo necesito que tú pases ese video para otras personas. Necesitamos hacer viral este video, porque esto no puede seguir así. Hay que desenmascarar a aquellos que predican falsa doctrina. Aquellos que predican falsa doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de una enseñanza. Y Pablo dice aquí, y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y me extraña que hoy en día, cuando se predica la palabra, hay gente que responde con un odio en su corazón. Creyente. A mí me mandaron a leer 100 veces Malaquías capítulo 3 versículo 10. 100 veces. Ahora, yo sé lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 10, pero me mandan a leerlo 100 veces para que se me meta en la mente que Malaquías es para mí en este tiempo. Que Malaquías es el instructor hoy de la iglesia de Cristo. Yo no veo a Pablo hablando de Malaquías aquí. Cuando Pablo entraba en el Antiguo Testamento, extraía a Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo asentado, haciendo asunto a los cielos y sentado a la derecha de la majestad de Dios. Nota, el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creyeron? ¿Sabe por qué mucha gente está creyendo hoy en el Evangelio? Por milagros. Por milagros. Porque el pastor predica bonito. Porque el pastor corre. Y todos los que se congregan allá corren. ¿Qué enseñanza es esa, amado? Pablo predicó la palabra en Tesalónica y los propios creyentes no aceptaron la palabra. Predicó en Berea y las personas eran solícitos en oír la palabra y cada día escudriñando a ver si lo que Pablo hablaba estaba de acuerdo a la palabra, a la sana doctrina, a la palabra de Dios. ¿Qué buscaban ellos? Ya les voy a explicar. Ellos buscaban en la Biblia, si Pablo hablaba de Cristo, un ejemplo, si Pablo hablaba de Jesucristo, lo primero que iban a buscar estas personas era ¿qué? Si Pablo hablaba de Cristo, si Pablo hablaba de Cristo y decía, como cordero fue llevado el matadero y como que escondimos de él el rostro, ¿está entendiendo? Ellos decían que vamos a abrir las Sagradas Escrituras, porque abriendo las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a corroborar si ese es el Cristo que Pablo está hablando. Nota que los judíos fueron los que mataron a Cristo, crucificaron a Cristo. Imagínate Pablo abriendo Isaías capítulo 53. Nota esto. Isaías 53:1 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Mas fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado del Señor. Cuando esas personas oían esta palabra, rápidamente iban ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras, para ver si Pablo estaba predicando de verdad la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos guachi. Hoy en día hay muchas personas que no están predicando la palabra. Hoy hay muchas personas viviendo de visiones, diciendo: el Espíritu se me sentó anoche en la cama y me dijo: haz esto, esto, esto y esto. Varón, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios? Dímelo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Hermanos creyentes, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está el evangelio? Cuando tu pastor está predicando, tú estás abriendo las Sagradas Escrituras. Cuando el líder está llevando un mensaje, tú estás abriendo las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que está predicando, para ver de dónde viene su doctrina, de dónde viene su enseñanza. Nosotros también somos responsables. Los líderes son responsables, pero nosotros también somos responsables. Yo no puedo comerme todo lo que me estén dando. Yo tengo que examinar las Sagradas Escrituras, porque ella es la que me da testimonio de que quién es Cristo y quién no es Cristo. Nota aquí. Nota aquí. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Cristo hablando con una persona, porque rechazaban a Cristo, creyentes, rechazaban a Cristo. Y Cristo le dice: escudriña. Allá en Berea, las personas escudriñaban lo que Pablo estaba hablando cada día. ¿Y cómo es posible que hoy tanta vagancia, hoy en día, las personas tienen flojera de abrir la Biblia y la abren cuando están en la iglesia, y cuando están en su casa no la abren más, comiéndose todo lo que los pastores están dando? ¿Cómo es posible eso, amado hermano? Eso no está bien, amado. Hoy en día la gente tiene que pararse frente a frente en contra del pecado, en contra de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas. No podemos comernos todo lo que nos dan hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira aquí lo que Cristo le dice. Juan capítulo 5, versículo 39. Por favor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ella ¿quién? La ministra, la profeta, la pastora, es la que da testimonio de mí. La Biblia, amado. Amado, es la Biblia que da testimonio quién es Cristo. No es la profetisa, no es la Jezabel, no es el pastor. Si el pastor no está dando testimonio de Cristo, tenemos una Biblia. Ellos estaban en contra de todo lo que Cristo hacía. Y Cristo dijo: gente, escudriñe las Sagradas Escrituras, creyentes. Cristo le estaba hablando a los creyentes, porque ella es que da testimonio de mí. Entonces está faltando algo en la iglesia hoy en día. Está faltando una enseñanza sana, que hoy todo el mundo está predicando. Yo tengo la doctrina sana, la sana doctrina. Tú tienes nada, amado. Sana doctrina es cuando ponen a leer a la iglesia, a escudriñar a la iglesia, escudriñar a los creyentes, escudriñar a las personas que no conocen de Dios. Hay que mandarlo a abrir la Biblia, hay que predicar la Biblia, hay que predicar la palabra de Dios. Hay que llevar un mensaje de la palabra de Dios. Esto es cuestión de que Dios me dijo, de que Dios... Para con eso, amado. Que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me... Eso es mentira. Así vivían las personas en aquel tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, vamos a leerlo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo de número 4. Dice así de la siguiente manera: pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Ya Pablo lo había dicho ya. El Espíritu se lo había revelado a Pablo. En los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Muchos apostatarán de Cristo. Muchos se apartarán de Cristo. Se están congregando, están apartados de Cristo. Hay mucha gente que está apartado de Cristo. Predica la palabra y está apartado de Cristo porque no predica de Cristo, predica de ellos. ¿Cómo es que hoy en día hay gente diciendo, no, la iglesia mía cumplió 30 años? La iglesia mía cumplió 40. No, la mía es más vieja, la mía es de 100. ¿Quién dijo que iglesia cumple años? Sáquese eso de la mente. Ni 30, ni 40, ni 100. La iglesia la fundó Cristo, no la fundó ningún hombre. Sáquese eso de la mente. Esa mininice, que fulano fue el que fundó la iglesia, eso es antibíblico. Envíanos su comentario aquí. Eso es antibíblico. Dime a dónde Pablo dijo la iglesia cumplió tantos años. Dímelo. Pedro, la iglesia tiene 15 años. Dígamelo. ¿Cuándo? Hermano, eso es una falsa doctrina. Y eso hace que muchas personas se aparten hoy de los caminos de Dios. Eso hace que muchas personas hoy dejen de creer en Cristo. Pero le voy a decir algo. Ese jueguito se va a acabar. Ese jueguito se va a acabar con toda esa cuerda de vagabundos. De personas que no fueron llamados a ser pastor y hoy están pastoreando. No fueron llamados a ser pastor, amado. Yo me atrevo a decir esa palabra con tal seguridad. No fueron llamados a ser pastor. No fueron llamados a ser evangelista, predicador. No fueron llamados. Nadie los llamó. Quien los puso a pastorear fue el hombre. Y por lo tanto, si fue el hombre que los puso a pastorear, ellos obedecen al hombre, no obedecen a Dios. Porque quien obedece a Dios predica el evangelio, vive el evangelio, habla del evangelio. Y hay muchas personas que no tienen llamado a predicar la palabra. Por lo tanto, están oyendo voces. Están diciendo, Dios me está ministrando. ¿Y quién te dijo a ti, amado? Tenemos una Biblia en la mano. La Biblia nos está diciendo a nosotros que Pablo predicaba en Tesalónica. No lo oían bien la palabra. Predicó en Berea y las personas con gran solicitud obedecieron el mensaje de la palabra de Dios. Y cada día escudriñaban lo que Pablo estaba hablando y decían, Pablo tiene razón. Y como hoy en día hay personas que oyen mis mensajes, que le estoy hablando por la palabra, y dice así, lee Malaquías 100 veces. Lee Malaquías 100. Amado. Hay que tener un poco de discernimiento. Escudriña. Lo que tenemos que oír y escudriñar es el problema que mucha gente tiene hoy. Y no quiere salir del error. No quiere salir de la vagancia. No quiere salir de la flojera. No quiere salir de ahí. Quiere estar todo el tiempo diciendo, amén. 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 ¿Qué, amado? Vamos a escudriñar. Vamos a abrir la palabra de Dios. Cuando nos toque abrir Malaquías, veamos a quién Malaquías se está refiriendo. ¿Por qué se está refiriendo? ¿Para qué se está refiriendo? Amado, tenemos que tener mucho cuidado. Cristo le decía a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tiene la vida eterna. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Y por qué es que ustedes no me conocen a mí? Porque ustedes no me conocen a mí, que yo no vine a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Y cómo es que hoy en día hay personas que se levantan diciendo, si no acepta a Cristo te va para el infierno? ¿Quién mandó a predicar eso? ¿Quién mandó? Si nosotros debemos predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ahora, el creer en el evangelio, el creer en Cristo no depende de mí ni depende de ti. ¡Opa! ¡O para ahí! No diga eso, hermano. Vamos a escudriñar la palabra. Dios nos mandó a predicar el evangelio. El Espíritu Santo, cuando llega a la persona, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Qué? Convencer. El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está convenciendo para aceptar a Cristo y tú no lo aceptas, tú estás en contra de Dios. Estás metido en problemas. Porque la salvación no depende ni del ser humano, la salvación depende de Dios. Por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se entendió? ¿O se lo explico más clarito? Entonces yo no puedo por la internet o en ninguna parte mandar a la gente para el infierno, amado. Yo simplemente predico que Cristo salva, que Cristo bautiza y que Cristo da poder.
Yo aquí no vine a hablar de bautismo, yo aquí no vine a hablar de diezmo, vine a hablar que Cristo es el único camino para llegar al cielo. Yo vine aquí a decirle que tú y yo debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque escudriñando las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a desenmascarar a los que predican falsa doctrina. Porque tiene que tener un fundamento, amado. La iglesia tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo. ¿Sabe por qué yo predico esto? Sí, mucha gente, yo sé que van a ver este video. Escucha. Cada pastor, cada líder, cada persona que tiene llamado a predicar la palabra de Dios, tiene una grande responsabilidad delante de Dios. Un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y todas las personas que son cristianos y oyen el mensaje de la palabra de Dios por la internet o en distintas partes del mundo, son personas que tienen que crecer en el conocimiento de la verdad. Son personas que tienen que ser aperfeccionados. Yo creo que todos los que escuchan estos mensajes y lo ven hasta el final, son personas que son de Dios, ¿sabe? Son personas que tienen llamado de parte de Dios. Porque son pocas las personas. Hay un remanente de parte de Dios que Dios está preparando para confrontar a estas personas que están predicando falsa doctrina. Para confrontar a estas personas que hoy están usando hasta de máscara. Tienen apariencia de piedad. Y son tremendos lobos. Son tremendos lobos rapaces, predicando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y Pablo advirtió a la iglesia y le dijo, me temo que cuando yo me vaya de ustedes, que cuando yo me vaya, entre en medio de ustedes lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Me temo que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que arrastrarán a la humanidad, que arrastrarán a los creyentes detrás de ellos, no detrás de Cristo. Y la mayoría hoy en día, yo me atrevo a decir esto y lo digo con tanta responsabilidad, la mayoría hoy no siguen a Cristo, siguen a los hombres. La mayoría están siguiendo a puro hombre. Porque lo que el hombre dice, eso se hace. Lo que Cristo dijo, no se está haciendo. Son desobedientes a la palabra. Entonces, yo no sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero necesito que reenvíe esa palabra para otra persona. Necesitamos posicionarnos. Necesitamos aperfeccionarnos. Necesitamos llegar a la estatura de un varón perfecto para enseñar a otro. Y otro crecer y enseña a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que seamos un grande ejército. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No se olviden nunca que Shalom es paz. Chao.